¿Qué haces cuando la operación que iba a salvar a tu madre falla al año, la vuelven a operar y 6 meses después el dolor regresa? La mayoría se rinde, pero yo no. Hola a todos, no soy médico, pero soy un hijo que no para hasta encontrar respuestas. A mi madre le dijeron que su cuerpo rechazó la prótesis de rodilla, pero tras meses de investigación intensa e hiperfoco, descubrí que el término rechazo es una trampa. No es que su cuerpo sea el problema, es que quizás la solución técnica no era la adecuada. Hoy os traigo la luz al final del túnel, desde infecciones invisibles hasta alergias al metal que casi nadie te explica. Y lo más importante, las soluciones tecnológicas que existen hoy y que pueden cambiarlo todo. Antes de entrar en materia, os he preparado algo especial. En el primer comentario fijado tenéis un PDF gratuito con el resumen de todas estas soluciones y los términos que debes conocer para hablar de tú a tú con el cirujano. Descárgalo ahora porque esta información es oro puro. A veces las prótesis fallan. Vamos a ver por qué pasa y sobre todo qué soluciones esperanzadoras existen. La pregunta del millón: ¿por qué el cuerpo rechaza una prótesis articular? Bueno, la palabra en sí puede llevar a engaño. No es como el rechazo de un órgano. Aquí el cuerpo no ataca un tejido extraño. Es otra cosa. Entonces, la clave es entender las causas reales de lo que llamamos rechazo. Vamos a verlas. El método clásico usa un cemento óseo. Piensa que es una masilla que rellena el hueco, no un pegamento. La alternativa moderna es la osteointegración. Aquí el propio hueso crece y se fusiona con el implante. Generalmente hay 3 grandes motivos por los que una prótesis puede aflojarse y acabar fallando. Primero, un fallo mecánico. Con el tiempo, el cemento se agrieta y la prótesis pierde su estabilidad. Segundo, una infección oculta. Unas bacterias que crean una capa, biofilm, impidiendo que el implante se fije bien. Y tercero, alergia a metales. El sistema inmune reacciona, inflama la zona y el implante se afloja. ¿Y qué pasa si falla incluso una segunda prótesis, una de revisión? Suele haber otro culpable escondido, se llama apantallamiento de carga. El implante es tan rígido que el hueso de alrededor se vuelve vago. Pero vamos con lo bueno, la tecnología de hoy tiene respuestas muy claras para todos estos problemas. Como la solución Press-Fit, sin cemento, el implante es poroso para que el hueso cree en su interior, y para la sensibilidad al metal ahora hay materiales hipoalergénicos, actúan como una barrera protectora. Por ejemplo, el oxinium o ciertos recubrimientos especiales evitan por completo esa reacción del cuerpo. Para los casos más complicados con una pérdida de hueso importante, la solución es la personalización total. Se hace un escáner 3D del hueso y se fabrica una prótesis a medida, un ajuste simplemente perfecto. El cambio es brutal, ¿verdad? Hemos pasado de una solución única a opciones totalmente personalizadas, incluso en las situaciones más complejas. Que nadie se alarme. Hay un camino claro y lleno de esperanza. Se hace en 2 fases. Primero se limpia todo y se cura la zona, y meses después el implante definitivo. Y esto solo va a mejor. El futuro de los implantes es cada vez más seguro y duradero. Como habéis visto, que una prótesis falle no es el fin del camino, sino el inicio de una búsqueda más precisa. Hemos pasado de poner un hierro a la personalización 3D y materiales que parecen sacados de la ciencia ficción, pero ahora quiero saber vuestra opinión y generar un debate honesto. ¿Creéis que los médicos informan lo suficiente sobre estas alternativas de alta tecnología o se limitan a lo de siempre por protocolo? ¿Os han dicho alguna vez que vuestro problema era rechazo sin daros más explicaciones? Os leo en los comentarios, vuestra experiencia puede ayudar a alguien que está sufriendo ahora mismo. Si este video te ha dado un poco de la esperanza que yo mismo necesitaba hace meses, dale un like y suscríbete. Aquí investigamos a fondo lo que importa porque nadie debería vivir con dolor por falta de información. Y atención, porque esto es importante. He acumulado tanta información en estos meses que estoy pensando en hacer un video mucho más extenso explicando desde cero qué es realmente una operación de prótesis, de rodilla, cadera, lo que sea. Pero ojo, explicado de tú a tú, por alguien que no es médico, usando palabras que entendamos los humanos y sin rollos técnicos aburridos. Si queréis que prepare ese manual del neófito para que sepáis exactamente qué le van a hacer a vuestro cuerpo, decídmelo en los comentarios. Si veo que hay mucho interés, me pongo manos a la obra hoy mismo. Y por último, no olvides ir al enlace del primer comentario. El PDF de soluciones protésicas está diseñado para que cualquiera lo entienda, sin lenguaje médico complicado. Es el manual de supervivencia que ojalá mi madre y yo hubiéramos tenido desde el primer día. Nos vemos en el próximo vídeo.